¿Qué tal? Buenas noches, Rodi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Gracias por llamar. No, al contrario, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por esta posibilidad que nos das de compartir algo como recién estuvimos mostrando, que fue el tráiler de este proyecto que a mí me llamó la atención y me parece muy importante, ya te felicito, que es Generación 94. Así Muchas que gracias. lo primero que te quiero preguntar es cómo te surgió este proyecto. Mirá, yo soy de Río Negro, de un pueblo que se llama Ingeniero Jacobasi, y por ser de Río Negro y al trabajar de periodista, un día me contacto con Horacio Masachesi, que fue el gobernador de la provincia. Nos ponemos a charlar, generamos un vínculo, una amistad. Cada vez que viene a Buenos Aires me escribe y me dice: estoy en Buenos Aires, estoy en la Biela, vamos a tomar un café. Y para charlar un poco de política, de actualidad, nuestras conversaciones siempre rondaban alrededor de los temas actuales, y él tiene una mirada histórica, una mirada desde un radicalismo que ya prácticamente no existe. Uh-huh. Y yo siempre notaba que en sus relatos, en sus conversaciones, siempre la convención constituyente estaba presente, ¿no? Siempre tenía alguna anécdota de la constituyente para contar. Sí. Y empiezo cuando empieza a contar, bueno, un día tiene una anécdota con Cristina, otro día una con Alfonsín, otro día una con Rico, otro día una con Duhalde, otro día tiene una con Menem, con Chacho Álvarez, con Adolfo Rodríguez Sá, con una serie de figurones de la historia del reciente de la política, que empezó como a atrapar la idea de que todos convivían juntos en una misma ciudad durante 3 meses. Entonces, eso fue lo que me enganchó de esta historia. Y él siempre tenía una mirada como la constituyente, que él lo dice después en el reportaje que le terminamos haciendo para el podcast. Decía que la constituyente había sido como un pivot, ¿no?, de la historia política de los últimos años, porque hay un traspaso generacional. Los dirigentes que venían de la década del 80, del 70, los que habían vuelto a recuperar la democracia, Sí. se empezaron a vincular con las generaciones que fueron protagonistas en la política del siglo XXI, ¿no? Claro. Y entonces a mí me gustaba esa idea de que todos sean conocidos para el público. No era la Cámara de Diputados en la actualidad o la Cámara de Senadores. Vos siempre tenés, ponele con toda la furia, 10 senadores, 10 diputados que tienen una alta imagen. Bueno, acá cuando mirás la constituyente te encontrás 60, te puedes encontrar 50, 60 dirigentes que la gente conoce de algún lado de la historia, de algún punto de la historia. Entonces me interesaba esa idea de poder conversar con todos ellos. Yo en ese momento, esta idea surge hace, te diría, 4 o 5 años, fue antes de la pandemia. Ajá. Como un libro. Yo le decía a Horacio, digo, esto es un libro que hay una generación acá, la generación del 94, que se puede contar la historia de todos ellos y contar este proceso político. Bueno, pasó una pandemia, yo fui padre, el ritmo de la vorágine de la coyuntura de la actualidad en la revista me fue comiendo el tiempo, y llego al 2024 sin siquiera haber conversado con una editorial. Claro. Entonces, viste que a veces en la vida hay cosas que no se dan por algo. Sí. Hoy, viendo cómo está funcionando el proyecto, claramente este fue el mejor camino para contar esto. Sí. Fue la mejor plataforma, porque un libro hubiera sido un bodrio y nadie lo hubiera encarado, tampoco, ni siquiera lo hubiera sido en una librería. Me iba a comprar un libro sobre la constituyente. Entonces, me pareció que hacer un podcast iba a ser una solución fácil, moderna, atractiva. Entonces lo encaramos con un amigo y dijimos, vamos para adelante. Invertimos, compramos los micrófonos, compramos una consola, y vamos por la vida charlando con constituyentes. Vamos a las casas de ellos, a sus oficinas, a donde ellos estén, Sí. a grabar un reportaje de casi 1 hora para hablar de la constituyente. Cabe mencionar que en el podcast obviamente ustedes están escuchando, van a escuchar las voces, las entrevistas grabadas
específicamente las voces, pero Rodis también lo hizo audiovisual. Y entonces, y lo está subiendo a través de las redes, ¿verdad, Rodis? O sea, yo lo vi a través de tus redes y demás. Yo subo, esto está, que se llama Generación 94, está en Spotify, sí. Cada capítulo, cada episodio dura alrededor de 45-50 minutos, y además en redes sociales, como lo filmamos, sí. En redes sociales subo algunos cortes con momentos destacados de los entrevistados, porque la idea también es por ahí hacer un documental. Ahí viene la pregunta que te quería hacer, o sea, ¿hasta dónde vas a llevarlo? Porque la verdad que tenés material como para que se haga documental. La idea es hacer un documental que si no le encuentro novio al documental, bueno, en ese caso publicaré las entrevistas completas en YouTube. Claro. Pero por ahora la idea de no publicarlas en YouTube es un poco... reservar el material. Para que ese material nos pueda servir para un documental, claro. Que simplemente también es la misma entrevista que alguien ya pudo haber escuchado, pero bueno, viendo los gestos y viendo a los protagonistas también en imagen. Que no es poco, porque mirá que cuando yo, por ejemplo, lo vi a Masachesi, me acuerdo de cuando él hizo campaña presidencial, y no lo podía creer. A Yoma, cuando lo vi, la última vez lo había visto cuando era embajador en México, en un hotel en Ciudad de México, en un evento que estaba hasta Karina Rabolini, y ahora volverlos a ver y decir, bueno, mirá, seguirá un poco pelado, pero el pelo lo tiene negro, no canoso como nosotros, ¿viste? No, está igual, se mantiene bien el negro Yoma, juega al básquet, tiene 70 años, ¿no? Se mantiene bien. ¿Qué más va a ser esto? Va a ser también, tal vez se termine convirtiéndose en un libro finalmente, claro. Estamos con un amigo... Estamos embalados en queremos hacer un álbum de figuritas de la Constituyente, queremos hacer de todo. Gira por los barrios y los colegios. Y llevando a los constituyentes por los barrios, claro, tal cual. Claro. O sea, yo por mí, a mí el tema me apasionó. Yo cuando fui a la Constituyente tenía 8 años, no soy abogado, entonces mi forma de entrarle a esto es desde el proceso histórico, claro. Y no tanto desde la parte técnica. Que me parece que es la parte que se aborda poco, porque los mismos constituyentes prefieren conversar un poco sobre el rol de la Constitución y sobre los cambios y meterse en cuestiones técnicas que al público mainstream tal vez no le interesa demasiado. Le puede interesar a un estudiante de Derecho, a un constitucionalista, pero a nosotros nos interesó desde este lado también porque es la parte que nos gusta como periodistas de política, ¿no? Claro. Y en ese punto, estamos trabajando en esto. Y en ese punto, Rodis, después de las entrevistas que hiciste, que entiendo que vas a seguir haciendo más a otras personas. Hasta fin de año. Hasta fin de año, perfecto. Hasta el 31 de diciembre sacamos episodios. Va a ser todo el año el proyecto. En lo que va hasta ahora con los personajes que hasta ahora entrevistaste, ¿no? ¿Considerás que además de la modificación del periodo presidencial de 6-4, la reelección, la autonomía de Cava, tuvo algo verdaderamente sustancial, la reforma, sustancial en el punto de vista de que nos pueda cambiar la vida a los ciudadanos, ¿no? Mira, yo creo que, bueno, a ver, es una pregunta profunda la que decís, porque la política, visto a los ojos de hoy, a los ojos del presente, todo el tiempo está dejando deudas, ¿no? Tiene una crisis de representación enorme, pero eso no se le puede adjudicar a la Constitución. Okay. A mí me parece que la Constitución la reforma de la Constitución generó resortes que hicieron, por ejemplo, que la crisis del 2001 no estallara por los aires con una salida antidemocrática, ¿no? Me parece que el equilibrio de fuerzas de los senadores es lo que permite los límites a momentos de dirigentes con mucha popularidad, como fue el kirchnerismo, donde si no fuera porque existía el senador por la minoría, hubiera tenido muchísimo más poder del que tuvo. Creo que los límites que estableció la reforma constitucional del 94
se pueden ver desde el punto de vista institucional. Ahora, vía la Constitución no se puede contener la inflación, ¿no? Claramente eso que es lo que la gente lo afecta realmente. Sí, pero mira que mi pregunta también fue en base a que yo, que la viví con más años, aquel proceso, recuerdo que bueno, indudablemente la base fue plasmar el Pacto de Olivos, el núcleo de coincidencia básica, creo que se llamó así. Sí. Yo creo que, digamos, Menem y Alfonsín y Menem, tenían después digamos, del traspaso, se habían hecho determinados acuerdos y me parece que el punto de plasmarlos fue llamar a constituyente. Entonces digo, fue una reforma para la política, fue una reforma que incluía mejoras concretas, por ejemplo el defensor del pueblo puede ser una mejora concreta para mí, pero... Mira, en el caso del tema de judicial, que es donde se tocan varios temas en esa reforma, uno también fue la creación de la defensoría, el defensor, claro. No solo el defensor del pueblo, sino la defensoría general, que es, así como se creó el Ministerio Público Fiscal, y a todos los fiscales, ¿no? Se le dio autonomía a los fiscales, también se le dio autonomía a los defensores, ¿no? Claro. A este defensor oficial que cualquier persona puede tener en caso de que tenga un proceso judicial por delante. En el caso, te voy a poner un caso puntual de cosas que a la gente le cambió la vida. Los amparos en temas de salud. Ahí está. Cuando una persona tiene un problema de salud y su obra social no quiere responder, tiene que presentar un amparo ante la obra social. Entonces, si una persona no tiene el dinero para contratar a un abogado, bueno, tiene la posibilidad de acceder a un defensor público que le permite llevar adelante ese proceso judicial en el caso de una demanda contra una obra social, ¿no? Para la cobertura de un medicamento, para la cobertura de una operación, lo que sea. Esa garantía, ese derecho, se consagró en esa reforma constitucional, ¿no? Eso es uno de los puntos, si querés, que bien, a la gente les cambió un poco la vida, porque antes, bueno, sino el que tenía plata, solamente el que tenía plata y el que tenía la capacidad para contratar un abogado podía tener alguna solución judicial en temas de salud. Y te digo cosas más también, ¿no? Que uno ve como para la política perdió algunas cosas. Vos vas a decir, bueno, eso a quién le importa, pero el mandato del senador de 9 a 6. Eran 9 años antes. Sí. Eran 9 años, o sea, hasta antes del 94, hasta hace muy poco, hasta hace 30 años, un senador podía estar 9 años como senador, y su elección era desde la legislatura provincial. Es decir, los dos senadores que tenía Santa Fe los elegían las legislaturas provinciales. Entonces, lo que cambió acá es que ahora son 6 años y son con elección directa. Eso también le permitió democratizar un poco hacia la sociedad para que cualquier ciudadano, más o menos popular, pueda tener la posibilidad de tener una senaduría y no quedar rehén del partido político que gobierna la provincia, que tiene su mayoría en la legislatura provincial, ¿no? Me parece que te vas a quedar pensando sobre la pregunta que te hice, ¿no? Sí. No. Es que hay un montón de casos. Bueno, la reducción, el cambio del mandato presidencial de 6 a 4 también es un poco lo que hay en el mundo, ¿no? Sí. O sea, lo que tuvo la Constitución, el cambio de la Constitución, es que también se modernizó un poco en base a lo que había en otras partes del mundo, y bueno, lo que todos destacan es la inclusión de los tratados de derechos humanos con rango constitucional, que eso era totalmente novedoso y pasó primero en Argentina. Después te voy a contar una de las cuestiones que se generó entre la ciudadanía en aquella época, nos acordábamos, era la cantidad de veces que se va a tener que votar, y de hecho la constitución, la constituyente del 94 vino en el medio de las elecciones del 93 y de la del 95, o sea que era otra vez a votar.
¿Entendés? O sea, Claro. qué bonito, una generación obviamente que nos encantó poder votar, pero ya, viste, no se pasen tampoco porque había una vida, ¿no? Pero No, y bueno. además tenía muy mala prensa la constituyente. Por eso a mí me divierte, me interesa mucho conversar con ellos, porque a la convención llegaron todos los que llegaron, que esto que te digo, son todos famosos, son todos políticos célebres, célebres en el sentido de que son conocidos, ¿no? No que sean positivamente célebres, sino que son personas muy conocidas, eran lo peor que existía en ese momento. Y ellos lo cuentan, y ellos lo reviven. ¿Por qué lo peor? Cuenta que llegó con mala prensa. No salió todavía la entrevista, pero Enrique Paisao, que es un jurista del radicalismo muy conocido, muy importante, va a contar en su reportaje, que ya lo hicimos, pero va a salir un poco más adelante, él dice, tenía tanta mala prensa que Nelson Castro se había instalado con un móvil de radio, que en la radio que estaba en ese momento, que no recuerdo cuál, si era Continental o Mitre, alguna, de las conocidas, Rivadavia, y arrancaba todas las mañanas su programa con música de circo, diciendo, hola, ¿qué tal? Buenos días, acá estamos transmitiendo desde la Convención Constituyente de Santa Fe con música de circo, ¿no? Claro. Bajándole el precio a lo que se estaba haciendo en ese momento. ¿Sabés qué pasó, Rodi? Que incluso dentro de los constituyentes hubo mucha gente que no estaba de acuerdo con la reforma, porque se tuvo que llamar una ley para poder llamar a Asamblea Constituyente. Y en ese debate de esa ley, que no me acuerdo, 24, vaya a saber qué, muchos de los la ley de la necesidad de la reforma, que es un requisito constitucional. Ahí está. Bueno, si escuchás, si uno recuerda y puede llegar a tener archivos de lo que fueron esos debates, tipos como, no sé, el socialista Alfredo Bravo, que fue constituyente y sin embargo estaba en contra, no sé, del radicalismo, incluso había gente también que vos decías, pero pará, si tu líder es quien la propone, líder Alfonsín, ¿no? Y por el peronismo también había gente que estaba en contra. ¿Por qué? Porque de alguna manera creían que respondía a un acuerdo, ¿entendés?, entre gallos y medianoche de Menem y Alfonsín. Entonces, los mismos políticos, había una serie de políticos mismos que ellos mismos boicoteaban la constituyente. Entonces, después vos sabés que, nada, la prensa se hace eco de todo, de la opinión de un lado y la opinión del otro. Entonces, ahí, bueno, yo de Nelson Castro la verdad no me acuerdo, pero sí me acuerdo de los mismos diputados y algunos senadores plantear su disco, que no era el momento para la República, ese era el argumento. Claro, sí, la Constitución tuvo muy mala prensa. Guilita Carrió, que era radical, que era el constituyente por Chaco, por el radicalismo, ella tiene un discurso contra el núcleo de coincidencias básicas, porque bueno, tenía el tema del DNU, facultades delegadas, que estaba dentro del núcleo, y los discursos más, los que yo he visto, que me parecieron interesantes, Chacho Álvarez, que fue un destacado constituyente y que sale de ahí, aliado de la Rúa, porque también lo interesante que tiene, y te hago un paréntesis, lo que tiene esta constituyente es que tuvo mutaciones que arrancaron en la constituyente, tuvo inicios. Guilita Carrió, el kilómetro cero de la vida política de Guilita Carrió es la Convención Constituyente. Claro. La aparición como figura nacional de Cristina Kirchner es la Convención Constituyente. Claro. De la Rúa estaba en contra de la Convención Constituyente, estaba en contra del Pacto de Olivos, pero también respondía a su interna, porque él estaba disputando el poder del radicalismo con Alfonsín. Entonces, una forma de disputarle poder a Alfonsín era ponerse en contra de la Constituyente, no va a la Constituyente, pero después él es el primer jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue algo que se consiguió en la Constituyente, algo que Alfonsín le dio a De la Rúa, si querés, en algún punto. Y De la Rúa, el vicepresidente de la Rúa fue Chacho Álvarez, que Chacho Álvarez también fue un destacado constituyente y que migra hacia la alianza con el radicalismo en su oposición al menemismo, que fue muy grande durante los 90 y en especial en la constituyente. Es decir, Aníbal Ibarra estaba en ese grupo, Barcesat, Zaffaroni, había grandes nombres en ese frente grande que luego se transformó en Frepaso y más tarde en Alianza, que tuvieron un germen, ¿no?, inicial ahí en la constituyente. Y te iba a decir esto, la discusión
que era lo que a mí me parece interesante, que es la responsabilidad histórica de los políticos y de esos constituyentes, es decir, no nos vamos a ir de la constituyente, vinimos acá, el pueblo nos eligió para venir a hacer una buena constitución, porque participamos en las elecciones de ese 10 de abril del 94, y nos vamos a quedar, pero queremos discutir todos los temas. Ellos no querían votar el núcleo de coincidencias básicas a libro cerrado. Ellos querían que se abra ese núcleo y se discuta tema por tema, ¿no? El peronismo y el radicalismo tenían miedo que al abrir ese núcleo, que se garantizó y se cerró en la ley de la necesidad de reforma que vos mencionaste antes, que llega a la constituyente respaldado por una ley, cosa para darle legitimidad, lo que buscaba esos opositores al Pacto de Olivos era que se abra esa discusión. Y el peronismo y el radicalismo no lo querían abrir porque tenían miedo que en esa discusión se perdieran cosas que se habían logrado más o menos cerrar. Y después, bueno, obviamente había otros temas que sí se discutieron, pero la reelección, el DNU, la no confesionalidad para el presidente, bueno, y un montón de cosas más. Temas impositivos también de repartija federal también. En el tráiler viste que ahí aparece Cristina diciendo, ojo con el tema de impuestos que sea de coparticipación federal. Porque ahí había un tema ahí de los recursos naturales y también la ley de coparticipación. Sí. Lo que se hizo con la ley de coparticipación es que se establecieron reglas para sancionar una nueva ley de coparticipación que, según Augusto Lacino, que es otro entrevistado que ya está, que era el jefe de bloque del peronismo en esa constituyente, que también va a salir en las próximas semanas, Lacino dice que es una ley demasiado perfecta, es un proyecto, es un artículo tan perfecto, el de la coparticipación de la Constitución, que es impracticable. Entonces, por eso, la constituyente dejó como tarea por los políticos que se sancione una nueva ley de coparticipación en el plazo de 2 años, o sea, es decir, hasta el 96. Y nunca se sancionó, por eso la actual ley de coparticipación es de 1988, que se sancionó durante el gobierno de Alfonsín. Con modificaciones, porque se tuvo que agregar a Tierra del Fuego como provincia, que antes era un territorio nacional, y acaba. Que pasó, claro, pero no un acuerdo, digamos, total de las 24 jurisdicciones, para decirlo, con la más nación. Déjame que te haga otra pregunta, Rodi, porque, porque además si no te voy a tener hasta mañana y a mí me van a echar. Mirándolos, recién hablabas de gente que pasó el plano provincial, digamos, de alguna manera, al plano nacional. Quería hacer rápido la cuenta, pero sabes que en vivo las cuentas no son buenas de hacer. ¿Cuántos presidentes salieron de esa constituyente? Pero de los 305 diputados constituyentes, y pensando que pasaron 30 años ya de aquella época, pensaba que la mayoría de ellos siguen política. Y los que no es porque fallecieron. Y después tenemos 1, 2 o 3 casos. Después todos siguen de alguna manera bastante vinculados y en actividades a veces menores o mayores, pero siguen en la política y en muchos casos con cargos políticos concretamente. Entonces ahí, volviendo a la actualidad, ya que estamos en el 2024, pregunto si esto no será un poco lo que tanto permitió que Milei impusiera el estigma, ¿no? El lema de la casta política, que 30 años después seguimos diciendo los mismos nombres. Bueno, a ver, no estoy tan de acuerdo con esa mirada porque yo creo que un gran porcentaje de los convencionales constituyentes, de los que están vivos, no los veo activamente en política. De hecho, de los 10 que ya entrevisté, que ya salieron, te diría que solamente Rosati, pero por una cuestión biológica, era muy joven en ese momento, entonces hoy es una persona de 67 años, y en ese momento tenía 37, entonces está con vitalidad para tener cargos públicos. Eduardo Valdés, pero después Jorge Yoma está retirado. Carrió sigue siendo una dirigente, pero está jubilada. Probablemente vuelva el año que viene, pero tiene algún grado de vigencia. Esa, si querés, te la tomo adentro de los que están todavía. Graciela Fernández Mejide, jubilada. Alberto García Lema, jubilado.
Massachesi jubilado, Menem jubilado. El Cotino Sila, que no fue constituyente, pero fue muy protagonista en esos años con el Pacto de Olivos, no tiene cargos, pero tiene algún rol, si querés, como padrino de Lustó, Jacobiti, bueno, y ese radicalismo de evolución. Cristina Kirchner sí tiene una vigencia, pero Cristina Kirchner tal vez está entre las excepciones de esa constituyente que hoy todavía tienen una gran vigencia, ¿no? Sí. Al igual que Rosati o Carrió, que son como los más importantes. Después, Adolfo Rodríguez A, el año pasado terminó su mandato como senador. Juan Carlos Romero, sí, todavía sigue siendo senador. Pero no, sin esquivar el bulto de tu pregunta, me parece que parte del éxito de Milei es porque, bueno, esta clase política que nos gobernó no pudo terminar de ordenar las cuestiones económicas de Argentina. La Convención Constituyente ordenó un poco la Argentina en materia institucional, claro, pero en materia económica, bueno, sí, sigue siendo una cuestión, un problema que todavía al día de hoy sí, es un nudo muy difícil de desatar, ¿no? Reclamos históricos que arrastran incluso antes de la vuelta a la democracia. Por eso a veces cuando se pone el foco en endiosar a un periodo o demonizar otro, a mí me preocupa esa lectura tan... A tu pregunta, así como el 94 fue un trasvasamiento generacional en la política, el 2001 fue otro. De hecho, muchos dirigentes que en el 94 habían tomado el mando, ¿no?, de la política, se quedaron a mitad de camino en el 2001. Chacho Álvarez fue un caso. Chacho Álvarez es una persona joven todavía. Y otro tantos más que en el 2001 desaparecieron, ¿no? Me parece que en este momento también estamos frente a un recambio generacional. Milei trae a la política un recambio generacional que probablemente en las próximas elecciones sigan apareciendo dirigentes nuevos que sean los que tal vez terminen teniendo protagonismo y estén en las primeras filas los próximos 30 años, ¿no? Como esto que vos decís, ¿no?, que está sucediendo ahora, que hace 30 años vemos los mismos nombres. Bueno, me parece que estamos viendo el inicio de los próximos 30 años. Para los últimos minutos y la última pregunta te voy a compartir unos datos de color. A ver. El fiscal Estracera iba sexto en la lista de la UCR por Cava como candidato y no logró entrar. Zaffaroni entró como candidato por el Frente Grande. Sí. Adelina D'Alessio de Viola y Alberto Albamonte no llegaron como candidatos de la UCD, sino del Partido Justicialista. La UCD solo ingresó al Sogaray y a 3 más como partido, ¿no?, la Unión de Centro Democrático. Cuando Adelina y Albamonte... Germán Cámerat. ¿Cómo? Entre esos. Germán Cámerat, sí, de Córdoba, ¿no? Cámerat era de Córdoba, exactamente. Córdoba, que fue intendente de Córdoba. Salió de la Constituyente como candidato a intendente de Córdoba. Claro, pero vos fijate que tanto Albamonte como Adelina empezaron en la UCD y terminaron en el 83, empezaron en la UCD, y ya en el 94 estaban en la lista del Partido Justicialista, directamente. Otro dato, Matilde Menéndez, la famosa Matilde Menéndez, que era la número 2 de la lista justicialista por Cava, ganó pero no pudo asumir por la denuncia que tuvo de corrupción en el PAMI. Por eso entró el octavo, que creo que era Peña en la lista, cuando el justicialismo de Cava metió 7, pero ella no pudo nombrar. Rosati, el hoy presidente de la Corte Suprema, entró como candidato al Partido Justicialista, como entró Maqueda, también otro miembro de la Corte. Sí. Bussi, el partido de Bussi, con él a la cabeza, colocó 7 constituyentes, 5 por Tucumán y 2 por Jujuy. Fue la quinta fuerza. Tremendo. La cuarta fue Modín, que metió 21 constituyentes. ¿Qué fue el Modín para las jóvenes generaciones? Fue el partido de Aldo Rico. Sí, totalmente. Y después con esto es color puro, esto lo mandamos al programa Los Chismes. Matrimonios constituyentes.
Palito Ortega con Evangelina Salazar, Sí. Néstor y Cristina y casi Chiche y Dualde. Entró solo Dualde, Chiche se quedó afuera. Está muy bien, me gustaron esos datos. Estos datos de color para que de pronto acerquemos no solo a los que recordamos todavía aquellas épocas de transformaciones, sino a las nuevas generaciones, que por eso felicito tu formato de podcast, porque yo creo que son capaces mucho más de escuchar que de leer. Y ojalá también lo lleves a audiovisual, porque me parece que tenés un material y una iniciativa y un material y gente realmente que tiene mucho para decir. Y en ese que tiene mucho para decir, te hago la última pregunta, que es la que me hizo sonreír cuando escuché las entrevistas y después me hizo pensar. Me pareció recontra curioso, porque no sabría qué adjetivo ponerle. Recordar que en aquella época, como en todas las épocas, los partidos peronistas, radicales, socialistas, conservadores, la UCD contra el radicalismo que lo consideraba el comunismo armado, no se habla, el único que se hablaba de liberal era de la UCD, por eso te digo que un poco el Partido Republicano, creo que estaba el PAN por ahí todavía, sí, boqueando, etcétera, etcétera, y todos los hemos visto como siempre los hemos visto. Litigando como adversarios políticos y tal y tal. Y cuando escuché las entrevistas, me di cuenta que eran como miembros de un club, ¿entendés? Que compartían el restaurante, el taxi, el Uber, no sé, bueno, el Uber no, pero el remis, se hacían jodas como la que cuenta Yoma que le hizo Alfonsín. ¿Y sabés qué me preocupó? Que eso debe existir y coexistir permanentemente. Pero los ciudadanos, como no lo saben, levantamos esas banderas de adversidad y las llevamos a niveles que los políticos realmente no lo viven así. No, tal cual. A veces es una respuesta a la demanda social, y lo que tuvo esa constituyente es que había como decía Rosati, una vocación de concordia, una vocación de llegar a un acuerdo. Y te lo pongo como ejemplo el tan denostado Pacto de Olivos, ¿no? Hoy se está intentando, de hecho, mañana es el deadline para el Pacto de Mayo, ¿no? Que finalmente no va a suceder, ¿no? Pero el presidente lo había puesto. Y usó la palabra pacto, y usó mayo también por lo que significa el mes de mayo en la historia argentina, sí, por la fecha para el aniversario de la patria. Y a mí me parece que el error que cometió tal vez Milei ahí en ese punto es haber llamado a intentar empujar a todo el resto a un pacto sin en verdad conversar, dialogar e intentar pactar, ¿no? Claro. Un acuerdo. Claro. Entonces me parece que lo que había de diferente en esa época al presente es que había diálogo, había conversaciones entre adversarios políticos. Hoy también puede llegar a haber en algunos niveles una conversación amable, pero es muy difícil que se acerquen los grandes dirigentes, los líderes de los espacios, y conversen como que tal vez conversan los dirigentes de más abajo, ¿no? Claro. Rodis, la verdad, muchísimas gracias. Yo quedé encantado con el material, lo voy a recomendar en todo lo posible, en todo lo que pueda apoyar. Acá vamos a estar con mucho gusto. Reitero la felicitación por la iniciativa y por la calidad del trabajo. Te invito a que comentes a la gente tus redes y obviamente, bueno, Spotify, donde poder encontrarte y encontrar el material. Muchas gracias, Mariano. Mi cuenta de Twitter es @rodisrecalt. Recalt se escribe R-E-C-A-L-T, Rodis Recalt. También me pueden encontrar así en Instagram y en TikTok, que es donde yo estoy subiendo el contenido audiovisual del podcast. Y el podcast lo buscan como Generación 94 en Spotify, y ahí pueden escuchar mientras van a correr, mientras en un viaje en auto breve, o mientras están a la mañana, en vez de poner la radio, ponen una linda entrevista a un dirigente político para conversar un poco sobre un proceso político histórico que es reciente.
Muchísimas gracias, Rodri. Gracias a vos, Mariano. Encantado, gracias. Hasta luego. Chau, chau.